En este video veremos mi cuarta colección de figuras Lego de Ben 10, esta vez enfocada en Ben 10 Omniverse, así que quédate para descubrirlas todas. La primera figura de esta colección es el mismísimo Ben Tennyson, pero esta vez en su versión de Ben 10 Omniverse, en la que usa otra ropa y tiene un peinado diferente, el cual traté de replicar con una pieza de cabello especial que tiene un brillo impreso para dar más volumen. Al igual que en mi colección anterior de esta serie, su accesorio es una pieza lisa impresa que representa al Omnitrix, aunque en esta ocasión el diseño del reloj es cuadrado. Como complemento, incluye también otras 3 piezas que muestran a distintos alienígenas, como cuando Ben los elige en el reloj. La segunda figura de la colección es Rook Blanco, el compañero de misiones de Ben en esta serie. Ya que él tiene una cabeza bastante sencilla y redonda, decidí utilizar una cabeza Lego común, con una impresión que tuviera todos los detalles de su rostro. Aunque Rook es bastante más alto que Ben, consideré que él se vería muy raro con piernas largas, y Ben con piernas medianas, así que los hice a ambos de la misma altura. ¿Ustedes qué hubieran preferido? Su accesorio es una pieza especial que representa su arma. Antes de continuar con el video, les mostraré la silueta de 2 de las figuras restantes de esta colección, para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Dejen sus respuestas en los comentarios y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video de Lego. Los ganadores del video pasado fueron el canal DR, Alonso Gamer y Miss Loom de Gamer 26. Gracias por participar. La tercera figura es el primero de los alienígenas que mostraré en esta serie, el cual será Shock Squatch, pues lo considero uno de los más reconocibles de esta caricatura. Su cabeza es una pieza especial moldeada que trata de darle esa apariencia como sin cuello a este personaje. Ya que sus poderes son eléctricos, sus accesorios serán 2 piezas que representan ataques cargados de esta energía. Como ya se habrán dado cuenta, con cada alien estoy incluyendo 4 o 5 piezas adicionales, las cuales explicaré al final del video. Los aliens tienen formas tan raras que se ven curiosos al convertirlos en figuras Lego. La próxima figura es la de Feedback, otro alienígena que ataca utilizando distintos tipos de energía, así que su accesorio será una pieza que representa otro tipo de ataque eléctrico. Su cabeza es una pieza especial moldeada y por debajo de su torso se coloca una pieza especial que representa la cola de este personaje. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, y si lo haces en los próximos 5 segundos, mañana encontrarás tu propio Omnitrix. La siguiente figura es Bullfrog, uno de los alienígenas más sencillos de esta serie, pero también uno de mis favoritos. Ya que su cabeza tampoco tiene tantos detalles, decidí usar una pieza común de cabeza Lego. En su cuello tiene un accesorio especial que ayuda a darle esa forma característica de su traje. Su accesorio es otra pieza igual a la de su cuello, pero con una lengua extra larga de un material gomoso. Así, al colocarse en el cuello de Bullfrog, se alinea para simular sus ataques con su lengua de rana. Para terminar con la primera mitad de los personajes tenemos a Crash Hopper, otro de los aliens que Ben utiliza más en esta serie. Este personaje representa a un saltamontes, así que sus piernas son bastante grandes y peculiares. Para representar esto, utilicé las piernas especiales de personajes como los de Calabozos y Dragones, los cuales añaden bastante personalidad a este elemento. Su accesorio es un molde especial que representa a Escarabola, uno de los alienígenas más pequeños de todo el Omnitrix, así que era perfecto como complemento. Me encanta cuando una figura incluye a otro personaje como accesorio, es un 2x1.
Como séptima figura de esta colección, quise incluir a otro personaje que no fuera un alienígena del Omnitrix, para tener más variedad de personajes. Escogí a Argit, pues es un personaje recurrente en esta serie, que además es de mis favoritos. Ya que él es muy bajito, le coloqué piernas medianas a su figura, y sobre su torso lleva un accesorio que complementa su sudadera, y su pieza especial de cabeza. Sus accesorios son un saco y algunas de las monedas de Pueblo Bajo, para representar lo codicioso que es este personaje. También incluye una pieza que sostiene su cola. A continuación tenemos a Halcón, otro de los alienígenas de Ben. Este personaje, como su nombre lo sugiere, es un ave y tiene patas de halcón, así que usé nuevamente la pieza especial de piernas que utilicé antes con Crash Hopper, pues su intención principal es representar piernas de aves humanoides. La cabeza de halcón es un molde especial que busca disimular su cuello para parecerse más al personaje. Sus accesorios son dos colmillos que representan las afiladas garras que tiene en sus antebrazos. Halcón es uno de mis aliens favoritos. Me encantan los peleadores poderosos. La siguiente figura de la colección es Toepi, considerado el alien más asqueroso de Ben, pues su rostro es tan espantoso que mostrárselo a sus enemigos es su principal forma de defenderse. Sobre su cabeza tiene un molde especial que representa su casco reforzado, y su accesorio son unas nubes de humo verde como las que salen cuando este alien abre su máscara para mostrar su rostro. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. El siguiente personaje es Astrodáctil, uno de los diseños más complejos de esta colección, pues este alienígena tiene mucho detalle en su cuerpo. Su cabeza es un molde especial y en su cuello se sostiene un accesorio que va sobre su espalda y que contiene sus alas y su mochila cohete. Este alienígena ataca con armas hechas de energía espacial, así que su accesorio son dos látigos translúcidos, los cuales son el arma preferida de este personaje durante sus peleas con enemigos. Nuevamente utilicé las piernas especiales de calabozos y dragones. La siguiente figura es la de otro de mis alienígenas favoritos de esta serie, pues su diseño destaca mucho entre todos los demás. Molestolvo es una hada pequeña, así que su figura lleva piernas cortas y una pieza de tela que se sujeta por debajo de su torso para completar su vestido. Su cabeza es sencilla, así que pude utilizar una pieza regular, pero sobre ella tiene una gran pieza de cabello que lo representa mejor. En su cuello se sostienen sus alas translúcidas, y su accesorio son dos proyectiles que representan los polvos mágicos con los que ataca. Nunca creí ver a un alien como Molestolvo en Ben 10, pero me parece muy divertido. Finalmente, la última figura de la colección es otro alien que me parece muy gracioso, Moustache. Este personaje también es bajito, así que su figura tendrá piernas cortas. Su cabeza es una pieza regular, pero sobre ella tiene un pequeño complemento que contiene los apéndices de su frente, similar al que tienen minifiguras como Black Panther. Este alienígena ataca usando sus bigotes, así que su accesorio es una pieza especial que se coloca en su cuello, para simular que Moustache está usando sus bigotes como puños. Como estuvieron viendo durante todo el video, cada personaje incluía 4 o 5 piezas adicionales. Estas piezas se reúnen todas al juntar la colección completa de figuras, y con ellas puedes construir un personaje especial mucho más grande que el resto. La figura especial de la colección es Blocks, alienígena que tenía que incluir sí o sí en esta serie de figuras, pues él es un personaje que literalmente está hecho de legos y se defiende haciendo estructuras con su cuerpo. Blocks está construido con 54 piezas regulares de Lego, con algunas impresiones en los costados para completar la textura del personaje. Su única pieza especial es su cabeza, la cual representa mejor las facciones del rostro de este gran personaje. Blocks es el primer personaje hecho de Legos que puedo incluir en una de mis colecciones, así que le di el trato más especial posible.
Como siempre, hice el instructivo de la colección donde se pueden ver todas las figuras juntas. De igual manera, diseñé la cajita secreta donde se venderían las minifiguras. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de las figuras del video fue su favorita? Le mando un saludo especial a los miembros del canal y a las personas que me enviaron sus dibujos al correo de la descripción. Si te gustó este video, no olvides ver también mis otras colecciones de Lego Ben 10, las cuales te dejo ahora mismo en pantalla. Muchas gracias por ver este video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.